Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos a nosotros. Oremos. Gracias, Señor, por su amor, su bondad. En este día, que tu Espíritu nos asiste y nos fortalezca, Señor, mediante tu santa palabra. Sé tú, Señor, con nosotros. Amén. Bien. Es un servicio de Navidad. Quizás esperábamos el texto de Mateo, o Isaías 7 o Isaías 9. Quizás aquí no haya mucho sobre el nacimiento de Jesús en el pesebre. Pero vamos a tratar de ver si aquí aparece. Es importante, antes de entrar al texto, que en esta época, en estos últimos 10 años del siglo, estamos, digamos, prácticamente comenzando. La historia no es importante. Lo que otros hombres con respecto a la fe han realizado en el pasado no es importante. Hay un principio en nuestras sociedades occidentales que es que usted sepa mucho, pero que al final sepa nada. Es lamentable, pero vimos momentos donde, al igual que en la Edad Media, cuando se dio antes de la Reforma, ese periodo de oscuridad, hoy en día hay algo parecido. En este mundo cristiano hay grupos que están en constante lucha, porque si celebramos el día de Navidad, si celebramos el arbolito, etcétera, etcétera, etcétera. Como si eso fuese la esencia del nacimiento de Jesús. Por cierto, el arbolito no es originario ni propiedad del país del norte. Es una respuesta de la Iglesia hacia lo que era el pesebre. Por tanto, aquellos que dicen que eso es, o eso es un hecho histórico, estoy en contra de que no quiera o no lo haga. Yo lo que pido es que el que no quiera no obligue a los que quieran a no querer. Porque hay elementos que podemos ver a través de la historia que sí son válidos. Y así sucesivamente. Lo otro es el concepto del amor. Juan escribe el Evangelio, estas 3 cartas. Y en cada carta, pero en cada capítulo, por ejemplo, de esta carta, que es la más amplia, 5 capítulos, en cada capítulo la palabra amor aparece. Es que ya yo sé. Cuando usted habla con alguien que lo está corrigiendo, la respuesta clara es que ya yo sé, ya tú me lo dijiste. Podemos hacer eso mismo con Juan. Pero entonces, ¿por qué? Ustedes manejan el catecismo de Heidelberg, que es un método interesante de enseñanza. Nos dicen que somos católicos romanos porque usamos la palabra catecismo, usamos el catecismo. Eso no es propiedad de ellos, es propiedad de la Iglesia.
que por cierto, que en algún momento histórico ellos fueron reyes, porque no iban nada. Entonces, creo que es el segundo domingo. ¿Qué consiste el pecado del hombre? En su incapacidad de... Por eso es importante, antes de creer somos incapaces, y al creer, aunque hemos sido capacitados por el Espíritu, debemos aprender a amar. Veamos entonces el texto. Versículo 7, hasta la primera coma. ¿Cómo dice? Ah, qué bueno. Capítulo 11, la primera coma. ¿Cómo dice? Parece un sándwich. Amados, inicia y culmina con la misma expresión de Pablo en Romanos. Hermanos, pero aquí es amados, objeto del amor de Dios. Y por supuesto también el amor de Juan. Pero ustedes son objeto del amor. O sea, Dios les ha amado, les sigue amando y nos amará por toda la eternidad. Lo otro es, en el 7 hay una exigencia, un llamado. ¿Cuál es? ¿Qué nos pide? Nos está pidiendo que nos amemos. En el versículo 11 hay otra palabra que también nos exige. ¿Cuál es esa palabra? Debemos. Amémonos y debemos. Nos está exigiendo esas dos cosas. Es que yo no sé. Es que no me has visto. ¿Vale? ¿Cómo es eso? Yo soy un sitio de peluche. Yo soy una fuente de amor. Tengo cuidado. Hasta donde yo sé, la fuente del amor es Cristo. O Dios es Padre. De Él sale el amor que tenemos y que nos aprovecha. Pero ¿cuál amor? El amor ágape. El amor incondicional. Que solamente lo tienen los que se necesitan. Se puede imitar, pero delante de Dios no tiene valor. Entonces, la exigencia es que nos amemos unos a otros. El punto es que antes de querer estamos incapacitados de amar. Y cuando creemos, no sabemos amar. Y tenemos que aprender. Juan, ese tipo de pastor que aparentemente es suave. Pablo era un pastor aguerrido, de un carácter explosivo, dominante. Pero Juan, más tranquilo, más suave. Pero la gente se equivoca con Juan. No es como ustedes piensan, no es como yo pienso, es como la gente piensa. Juan te lo dice suavecito, pero contundente. ¿Eres o no eres? No hay término medio. ¿Eres cristiano o no eres cristiano? Entonces él dice que debemos amarnos los unos. Y que el ejemplo para amarnos los unos a los otros es el amor de Dios y el amor de Cristo. Ese es el ejemplo, esa es la regla, esa es la norma, esa es la guía. En las oraciones de los oficiales de Valencia Sur, excelente, muy buenas oraciones, edificantes. Dijeron algo interesante. Señor, ayúdanos, en este caso al Padre, o a Cristo, dependiendo cómo formulemos la oración, a parecernos a Cristo. Así es. Excelente. Ese es el camino. Difícil, pero es importante seguir ese camino. Entonces hay una exigencia. ¿De acuerdo? 7 y 8.
podemos trabajar en eso. Vamos al 9 y al 10. ¿Sí? Las primeras dos palabras del 9. La segunda, en el versículo 10, las dos primeras palabras del 10. En eso. No es fácil amar. Por tanto, el apóstol Juan nos exige que lo hagamos. Pero nos da elementos para que razonemos, entendamos el por qué debemos hacerlo. Porque está tratando con adultos. Si quiere que espiritualmente maduremos. Algunos me dicen, ¿qué tal es tu iglesia? Somos todos inmaduros, el pastor hacia abajo. Y estamos en ese proceso de madurar. ¿Y cómo sabe usted que alguien es maduro? Bueno, hay varios elementos. El amor es el primero. Y el segundo es que cumple la regla de Mateo 18. Es difícil. Porque implica amor. Ahora, era necesario que nosotros, pues, tuviéramos la tendencia, la actitud y la práctica de amar. Entonces, Dios, ¿qué hizo? Dios el Padre envió a quién. Vino ya con su barba y sus bigotes. Lo envió. ¿Cuándo? Más de 2000 años atrás. ¿En dónde? En Belén. La famosa posada, ¿verdad? Entonces, cuando usted consigue la palabra envió, repito, no lo envió adulto. ¿Cómo lo envió? Niño. Y si lo prefiere, neonato, ¿verdad? Feto. En el vientre de María. De cada vez que usted consigue la palabra envió, indudablemente está relacionado con su encarnación y por tanto su nacimiento. Entonces ahí es Navidad. Yo le digo a la gente, sí, la gente celebra la Navidad y eso, cristianos y no cristianos. Para los cristianos, indudablemente es momento de supremo gozo. Pero para el mundo debería ser de dolor, de lloro, de llanto. Porque si no han creído a quien envió, no hay motivos para la alegría real y verdadera de Dios. Por eso que algunos, porque podemos cambiar la fecha y así sucesivamente, como ustedes quieran, pero dejar de recordar que Dios el Padre envió a su Hijo unigénito a la tierra para que tomara la carne de María. Porque nos está diciendo que neguemos eso, que no celebremos. Claro que debemos celebrar, claro que debemos regocijarnos, porque Dios envió la vida para darnos vida. Porque aquellos que están celebrando sin Cristo están muertos, son zombies espirituales, pero usted no, usted está vivo. Entonces, en el versículo, en esto consiste el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo. Ya veremos qué significa propiciación. Pero Dios mostró que nos amaba, enviando. Ahora veamos la exigencia. Versículo 7, ¿quién lo lee? La exigencia es que nos amemos los unos. ¿Por qué nos está pidiendo eso? Porque somos amados. ¿Y por qué somos amados? Porque hemos creído. Porque somos creyentes. ¿Cierto? Entonces le está pidiendo a quien que ame. A los que no han creído. ¿A quién se lo está pidiendo?
Que nos amemos a los que nos caen bien y a los que nos caen mal, a los que nos caen gordos. Pero usted ha pensado, ha decidido amar al que usted quiere, cuando usted quiere y como usted quiere. Eso no es de cristianos, eso es del diablo. Y usted se va a pelear con cualquiera dentro de la iglesia de que usted ama, pero bajo esa premisa que usted no ama. ¿Por qué? Porque te dice de dónde proviene el amor. El amor es de Dios, ¿cierto? Y todo aquel que ama es nacido de Dios, ¿cierto? Y conoce. Si usted no ama, usted no es nacido de Dios y usted no sabe quién es Dios. Pero es que a mí me enseñaron, yo sé, yo te pasé la definición. Usted no conoce a Dios. No lo conoce. ¿Te vean viendo cómo juega Juan? ¿Cómo es eso, pastor? Lean el 8. El que no ama, porque Dios es su atributo y a su vez es la fuente del amor. Tienes que amar. Ahora, ¿cuáles son los parámetros? ¿Cuáles son los principios? Ese es el gran problema. Esa es la lucha dentro de la iglesia. Y la gente dice, la iglesia no ama. Pero vamos a ver de qué se trata. Porque para que exista amor, debes creer. Y debes conocer a por medio de la palabra. Y la palabra va a la experiencia. Y la experiencia la vas a vivir en la iglesia. Es la costumbre. Y es fuerte. Que entre más lejos de la iglesia esté, mucho mejor porque tengo menos problemas con los hermanos. Y así no funciona. Esa es una decisión incorrecta. Usted tiene que tomar una decisión de valientes. En medio de las circunstancias y las situaciones duras y difíciles. Amar. Entonces, él te dice que amémonos unos. Esa es la exigencia. Y te dice, ¿por qué? Porque es una razón. Porque el amor es de quién. Y el que no ama, si el amor es de quién, de Dios, ¿el odio es de quién? Sí, ¿ves? La lógica, porque él lo dice en el capítulo 3. Eso es lo que se dice. Porque el amor es de quién es el odio. ¿Cuántas personas odia usted? Páseme ahí la lista para ir anotando. ¿O usted es de Dios o es del diablo? Eso es lo que dice Juan. Se está confrontando. Dice, el que no ama no ha conocido, porque Dios es. Entonces, ¿cómo sé yo que tú amas? Cuando odias a tu enemigo. Cuando odias a la persona dentro de la iglesia en la cual no te llevas bien. Yo le digo a las personas, ok, está bien. Es que es mi enemigo. ¿Qué dice la Biblia? Ama a tu enemigo, pues tienes que escapar de él. Por eso en la iglesia hay diferencias. Para ejercitarnos en él, porque el amor es él, se realiza en el ejercicio. Usted puede ir al gimnasio, $40, $50 semanales, $60. Usted puede hacer dieta. Bueno, es difícil hacer dieta en Venezuela. Y ese es el punto. El único lugar donde puedes ejercitarte en el amor es el gimnasio. Gratis. No se cobra en sus lugares. Entonces, hay una exigencia y te da una razón, porque Dios es amor, porque has nacido de Dios, y por tanto conoces el amor de Dios porque lo has vivido, y por tanto conoces a Dios. Pero el que no ama, no ha conocido, porque Dios es. Por tanto, usted, como dirían los orientales, por ahora,
pero que no sea así. Aparente ser un hijo de Dios. Y no puede, porque usted es un hijo de Dios. Y ha sido llamado a amar. Eso va a ser por todo prueba. Entonces esa es la exigencia. ¿Para qué es el amor? Veamos eso. Los varones. ¿Qué exige Dios de los varones en Efesios con respecto al matrimonio? Ama a su esposa. Él comienza con la práctica y después con la definición. Pero vamos a la práctica. ¿Cómo se en esto? Algo que podemos contratar, verificar. En esto mostró. ¿Qué significa mostrar? Hacer evidente. ¿Cómo saben que sus esposas las aman? Tienes que mostrarlo, ¿vale? Ya tiene que suponerlo. No, vale, no puede ser así, tienes que mostrarlo. Como hombres, nosotros no lo mostramos, somos fríos, calculadores, objetivos y lógicos y muy racionales. Pero dice que debes, porque el amor se muestra. Cosas. ¿Cómo saben ellos que la aman? Que ustedes lo aman a ella. Es verdad, ustedes no son cachifas. Pero qué agradable es cuando haces una comida con este es para ti, mi amor. Buena comida. Entonces el amor debe ser mostrado, debe ser puesto en la práctica. Y ese es el concepto judío. Creo. La práctica. Entonces te dice, en esto, porque es la definición de amor, en esto mostró el amor, en esto se mostró el amor de quién. En esto mostró Dios su amor para con quién. A Dios mostró para quiénes. ¿Y quién éramos nosotros antes de él? Esta palabra es importante, porque nosotros pensamos que éramos pana de Dios antes de creer. Éramos amiguitos, que Dios nos concedió la salvación porque nos estábamos portando bien, porque íbamos a ser útiles dentro de la iglesia, porque íbamos a ser ancianos pastores. Si nosotros hubiésemos estado en aquella época, cuando Herodes, pero cuando Pilatos fue impulsado por los sacerdotes y animados por el pueblo, quizás nosotros hubiésemos estado en ese grupo. Crucifíquenle, crucifíquenle. Hubiese sido los soldados romanos que estaban debajo de la cruz. Éramos enemigos de nuestra mente, adversarios de Dios y de las cosas de Dios. Entonces Dios amó a quienes, nos acuerda de malvados. Pastor, cuando usted lee los libros, hay algo que se llama la didaje. Es una forma didáctica de enseñar, pero son pequeños sermones de los padres de la iglesia. Cuando usted lee la institución de Calvino, ese hombre se presenta como el objeto de la misericordia de Dios y no merecía ser amado por Dios. O Pablo. Usted lee Pablo dice, Dios mostró su gracia conmigo. ¿Quién era yo? El que perseguía a la iglesia. Los agarraba y los entregaba, pero Dios mostró su amor y su misericordia para conmigo, para mostrarle al mundo que Él ama a sus enemigos. Y eso es importante en nuestras relaciones como iglesia, interpersonales, como miembros. Lo difícil es construir una iglesia. El Señor lo hace, pero con nosotros. Queremos una iglesia que todo esté andando bien, pero construir la iglesia día tras día, año tras año, es importante. Es un sacrificio.
¿Usted por qué no se ha divorciado? Porque no se esposa. ¿Por qué usted no se ha divorciado? Porque Dios le ha dicho a usted que usted no lo puede hacer. Así pasa con la iglesia. Tienes que amar la iglesia. Pero ya veremos qué significa. En esto mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿Cómo lo mostró? Enviando a y su hijo se encarnó. Y una parte difícil cuando yo enseño a otros hermanos, trato de no hacerlo, porque es difícil. Propiciación. Esa palabra en griego aparece también en Romanos 3:25. Adán pecó, y por tanto Eva, y todos nosotros pecamos. El pecado es ofensa hacia Dios, violación de lo que Él dice, lo que Él dijo. Y Dios estaba furioso entonces contra el pecado. Y Dios exigía y exige que eso que se cometió en el Edén se cumpla la sentencia. ¿Cuál es la sentencia? La muerte. Y entonces Dios queda satisfecho. Bien, propiciación es que Dios envió a su Hijo para hacer la ofrenda, para hacer el cordero sacrificado. Iba a ser sacrificado para que esa culpa fuese quitada. Todos los pecados pasados, presentes y todo lo que usted quiera enumerar, los pecados, el original, etcétera, etcétera, fueron quitados. Pero lo envió para que muriera por usted, para que la sentencia que Él dictaminó en Génesis se cumpliera, no en usted, sino en Cristo. ¿Y quién es el juez? El Padre. ¿Ok? ¿Quién ejecuta la sentencia? ¿O quién ordena la sentencia? El Padre. ¿Quién ejecuta? Dios. La pregunta lógica es, ¿y Dios quién ejecuta la sentencia? ¿Realmente quién castigó a Jesús en la cruz? El Padre castigó a quién. Por una cuenta de malvados que éramos nosotros. Y en eso Dios mostró que envió a su Hijo en sustitución nuestra para recibir el castigo. El mundo está convulsionado con guerras por aquí. Algunos se hacen partidarios. Yo le digo, yo esa gente que muere, es que se lo merece. Sí, al igual que tú. Simplemente que cayó sobre Cristo porque Él quiso. Entonces, el amor de Dios se mostró porque envió a su Hijo, y nosotros celebramos la Navidad sobre la base de que Él envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, para perdonarnos que los que estábamos muertos y darnos vida. Celebramos la Navidad porque estamos vivos. Espiritualmente, estamos vivos. Entonces Dios decidió, a pesar de que éramos enemigos, enviar a su Hijo y Él mismo castigar a su Hijo. ¿En qué consiste el amor? La psicología, ¿quién lo lee? En esto consiste el amor, que no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, ¿en qué consiste el amor? El que le envió. ¿Cierto? En el versículo 9 se mostró práctica. Envió a su Hijo unigénito al mundo para darnos vida. En el 10, Dios el Padre mostró su amor en castigando a su Hijo por causa nuestra. Entonces Dios muestra su amor enviando a su Hijo y nos enseña que su amor fue para todos nosotros, que la justicia cayera sobre Cristo, exigiéndole al justo lo que el justo no había cometido, pero por causa nuestra lo hizo pecado.
aunque no era pecador. Entonces, nos está diciendo que mostró su amor y nos está diciendo que consiste el amor, ¿cierto? Y nos exige que nos amemos los unos a los otros. ¿Quién lee el 11? Si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amar. Hermana, ¿cómo así? Pastor, está echando broma, pero es que lo que dice, en esto consiste el amor de Dios, ¿cierto? Y al final dice, amados, si Dios, ¿sí? Si Dios nos ha amado así, yo te pregunto, Ana, ¿cómo así? Veamos, ¿cómo así? ¿Cómo? Excelente. Entonces te está diciendo, amados, si Dios nos ha amado así, ¿cómo así? Mostrándonos de su Hijo. ¿En qué consiste? En que castigó a su Hijo porque lo envió en propiciación. No solo lo envió, sino lo envió para hacer sacrificio perfecto. Tú tienes que hacerlo de la misma manera. ¿Y cómo es esa misma manera? Muy sencillo. El hermano que te ha dado, la hermana que te ha dado guerra en la iglesia, ¿qué vas a hacer? Y la hermana o el hermano que da guerra, ¿qué debe hacer? Porque es de participar, pero amados, si Dios nos ha amado así, debemos que también nosotros, ¿cómo? Y como Dios nos amó, mostrando y sacrificándonos los unos. Pastor, eso es difícil. Eso es lo bueno de ser cristiano. Eso es lo sabroso de ser cristiano. Es difícil. Porque Dios todo lo hace. Y ese transitar es agradable. Concluyo. Me ha tocado de una u otra forma estar en los últimos días. En este caso han sido mujeres, hermanas extraordinarias en Cristo, que al final indudablemente dejaron una huella a seguir, porque ellas mostraron, a pesar de su edad avanzada y de su gran enfermedad, el amor de Dios sí existe, y no solo existe, es posible, y usted lo va a hacer. ¿Por qué? Usted lo va a hacer. Eso es mi posición, no, usted lo va a hacer. ¿Por qué? Porque usted es. Y el que es inevitable parecerse a su Señor, a su Dios, a su Padre. Usted lo va a hacer. Usted puede. Y el pasado, como diría la hermana Isa, no vive el pasado, vive el presente. Es que me hizo. Vive el presente. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué he hecho? ¿Qué estoy haciendo? Y así sucede. Hoy, Dios ha mostrado su amor para con nosotros. Por medio de su Hijo amado, que no solo nos ha dado la salvación, sino que hoy, en su gracia, en su voluntad, en su amor eterno, nos ha permitido estar juntos. Algunos nos conocen. Vivimos tiempos interesantes, buenos, y hoy estamos otra vez juntos. Esto es la muestra del amor de Dios que hoy tenemos. Ánimo, fuerza, hay muchas cosas que hacer, muchos retos en Cristo que hemos de seguir. Algunos, pues, algo que es inevitable, los iremos cumpliendo en el tiempo que he establecido, pero ustedes, sus hijos, sus nietos, llegarán en la historia. Porque no en vano, nuestros hermanos no están con nosotros hoy, pero nos están viendo desde allá. Dejaron el conocimiento, la experiencia y los ejemplos para nosotros. El Señor es guarde y el Señor les provee. Y así como prospera el alma de cada uno de ustedes,
prospere en lo económico, en lo material, para que satisfaga las necesidades de su familia, de la iglesia y de todos aquellos que necesitan, pues, que se les muestre el amor de Dios. Y sí puedo decir con propiedad, feliz Navidad. Himno número 353. Kevin, no, sí, te puede. Kevin.